gusto que estén hoy aquí y por un tema tan interesante. Un gracias grande a todos los que han venido a otros departamentos, técnicos, personas en general, funcionarios en general, señora Presidenta de la Junta, diputados del departamento, prensa. La verdad que tema significativo, ¿no es cierto? Yo voy a hacer referencia a una anécdota que siempre la viví mucho tiempo, que fue con el ya ido de este mundo, el amigo Jorge Larrañaga, que me decía, él quería mucho el río, y me decía, tenemos que cuidar ese río, se va a instalar UPM allá, pero tenemos que controlar, que la agricultura, que tenemos que cuidar. Siempre me decía eso Jorge en los últimos años, cuando todavía no estaba, por supuesto, la planta de UPM, y hablábamos justamente de las problemáticas, no solamente de Uruguay, sino lo que viene de Brasil también, del monitoreo permanente que había que tener. Y yo creo que es bueno que esos tres ministerios hoy aquí presentes, técnicos, departamentos, técnicos de distintos departamentos, políticos, que hoy instituciones, porque hay varias instituciones también del departamento y de distinta índole, que preocupados y ocupados de algo que realmente yo creo que es bueno que estemos reunidos y tratándolo. Y que no quede solamente en este tipo de encuentros, porque hoy se trata esto y hay que seguir, y yo confío plenamente en estos ministerios, en estos subsecretarios que están hoy acá, y en ustedes técnicos, muchos que realmente nos ocupemos y nos preocupemos por lo que pasa en nuestras aguas, en general y en particular sobre la cuenca del Río Negro. Así que nada, felicitar este encuentro, decirles que es importantísimo, que hay que seguir trabajando, y lógicamente tenemos que buscar los puntos de equilibrio para que sea sostenible, para que realmente podamos desarrollarnos de la mejor manera en este Uruguay y en este mundo que no es fácil, pero que se puede hacer. Así que gracias, gracias a los tres subsecretarios por estar. La verdad que dice que pensaban que no venía, ¿cómo no voy a venir? Acompañarlo un rato, claro que sí. Así que tengan una buena estadía, que sea una muy buena jornada por el bien de nuestro Río Negro, por el bien de nuestro país. Muchas gracias. Y que la verdad la pude ver a la entrada, muy bonita realmente. Gracias a todos ustedes por estar, a los tres diputados del departamento, que están los tres, y eso es bueno, y habla bien de nuestra democracia. Gracias a las demás personas, a algunos los he saludado, a otros no, gracias por estar hoy aquí. En realidad, estábamos en deuda con esta parte de la cuenca, digamos así. Y viene bien hacerlo hoy, porque hoy precisamente se dio un evento importante vinculado a la industria que generó esta iniciativa para el Río Negro. Hoy salió la primera exportación de pulpa de celulosa de la planta de UPM2 de Centenario, Paso de los Toros, mejor dicho, pero está en Centenario en realidad. Y eso es un evento importante. ¿Por qué? Bueno, porque debemos crecer, y para crecer necesitamos inversión, que genere bienestar, que dé salario a la gente, que haga que nuestro país podamos vivir cada vez mejor. Ahora, ¿podemos crecer a cualquier precio? No. Tenemos que crecer con sustentabilidad, ser ambientalmente amigables. Tenemos que preservar los recursos que hoy explotan esas industrias también para nuestras generaciones futuras. Y esto es parte de esta política de Estado y de este país en el cual vivimos, que hace este tipo de cosas y que nos permiten de alguna manera captar este tipo de inversiones. Esto comenzó en el gobierno anterior y lo inauguramos en este gobierno. Y aquello que se firmó en el gobierno anterior, que podía habernos gustado o no gustado, lo respetamos. Y tratamos de cambiar lo que pudimos, pero mantuvimos la palabra del Estado. Y eso fue lo que ocurrió. Y dentro de eso que se firmó en el gobierno anterior, estaba Iniciativa para el Río Negro. En el año 2018, el presidente Vázquez, a través de un decreto, crea la Iniciativa para el Río Negro, que tenía por objetivo, bueno, analizar, estudiar, preservar y remediar en la medida de lo posible la cuenca del Río Negro. ¿Por qué? Bueno, porque ya estaba afectada por algunos otros agentes contaminantes y se iba a instalar allí una gran industria. Producto de ese acuerdo con UPM para instalar su segunda planta es que surge Iniciativa para el Río Negro. ¿Qué hicimos durante 2019? No estábamos nosotros, en 2020 asumimos nosotros, a los 13 días una pandemia que nos paralizó bastante y bueno, hasta ahora. Bueno, llevamos adelante 29 proyectos para analizar, estudiar y remediar aquellas cosas
que ya teníamos detectadas la cuenca del Río Negro. Porque creemos que además de ser nuestro principal río, como decía Guillermo recién, que Larrañaga le decía que hay que cuidarlo, no le gustaba mucho el Río Negro. Era de Paysandú, pero le gustaba mucho el Río Negro y tenía mucho veranear sobre el Río Negro. Es un curso de agua que, bueno, que está bien, que no está afectado, que tiene afectaciones, pero son menores, que a algunos les puede parecer más, a otros menos, pero en definitiva creemos que estamos a tiempo de corregir aquellas cosas que están mal. Y en esos proyectos intervinimos los 3 ministerios que estamos hoy aquí, que integramos el directorio de Iniciativa para el Río Negro, pero también el Ministerio de Vivienda, que no integra el directorio, pero participa a través de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial. ¿Qué hicimos cada ministerio? Bueno, propusimos aquellos proyectos para ser desarrollados que tuvieran vinculación a nuestro ministerio. En el Ministerio de Industria, puntualmente, me refiero a ellos, no voy a entrar en lo que hizo Ganadería y Ambiente, sobre todo Ambiente, que es quien tiene más competencia en todos estos temas. Nosotros analizamos 2 aspectos. Uno era el afloramiento de fósforo en la cuenca a partir de un yacimiento natural de San Gregorio, y el otro no recuerdo cuál es, pero que Laura Lacuay ahora les va a presentar y lo va a hacer con mucho más detalle de lo que yo puedo llegar a hacerlo, y que además no vale la pena que lo hagamos 2 veces, ella lo va a hacer mejor. Y el otro proyecto es producción más limpia. Los 2 apuntaban lo mismo. Uno, a detectar si el río estaba siendo aumentada su carga de nutrientes a partir de yacimientos naturales de fósforo, a través de la Dirección Nacional de Minería, que pertenece al Ministerio de Industria, y el otro a través de la Dirección de Industria, que lleva a trabajar en la concientización de las industrias que están instaladas sobre el Río Negro para que produzcan más, pero mejor, y que entiendan que no cualquier vertido puede ser tirado al río, sino que deben tener tratamientos adecuados, y que cuanto menos tiremos también es mejor, y que cuanto más apliquemos economía circular para recuperar esos residuos que muchas veces pueden ser aprovechables para otros usos, bueno, mejor aún. De todo eso se trató, estamos trabajando con 9 industrias, el objetivo es llegar a muchísimas más y seguir avanzando en lo que va a ser la segunda etapa de Iniciativa Río Negro. Yo les cuento todo esto rápidamente para que entendamos de lo que estamos hablando. Es el cuidado de la cuenca del Río Negro, y ustedes son parte importante, fundamental de esa cuenca. Y como toda actividad humana, también agrega contaminación. Todos los que están sobre la cuenca agregan contaminación. Lo importante no es no hacerlo, lo importante es hacerlo, pero de la mejor manera, para que el río se pueda seguir regenerando y seguir su vida y su ciclo vital como el que tiene hoy. Y el Río Negro es un río que está sano, que está vivo, que todos disfrutamos y aprovechamos, pero que lo debemos tener mejor y lo tenemos que seguir cuidando. Yo creo que además esta nueva empresa que se ha instalado sobre el río, creo que ha dado muestras de que no tiene eventos ambientales en todo el tiempo que ha transcurrido su primera planta, tampoco la tiene la de Montes del Plata de Colonia, y hasta ahora tampoco hemos tenido ninguna en esta iniciativa del Río Negro. Así que creo que haciendo las cosas bien se puede crecer con sustentabilidad, y ese fue el objetivo de Iniciativa Río Negro 1, y ahora tenemos en comienzo próximamente la Iniciativa Río Negro 2, que de eso seguramente también van a hablar los demás subsecretarios. Así que es un gusto para nosotros participar de esta jornada de información, a modo de resumen y a modo de rendición de cuentas sobre ustedes, que son los destinatarios de todo esto, porque son en definitiva los que viven sobre la cuenca del Río Negro. Así que bueno, muchas gracias por estar. Bienvenida a Soriano, siempre claro, motivo sobra pasar acá, ¿no? La verdad que siempre es un gusto venir al departamento, la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Yo voy a ser muy breve y creo que ya se han comentado varias cosas importantes. Y lo primero que yo quiero mencionar es qué es iniciativa y qué no es iniciativa, porque a veces hay una confusión. Hace un mes o menos de un mes, en esta misma sala, el Ministerio de Ambiente estuvo presentando lo que es la línea de base de lo que es el Río Negro. Y muchos de ustedes estuvieron invitados y estuvieron participando. Esa es una tarea, la línea de base, o sea, ver de qué manera está el Río Negro antes de que empiece a funcionar esta planta en el propio río. Es tarea que le compete al Ministerio de Ambiente. ¿Qué es lo que hace Iniciativa Río Negro? Lo que hace Iniciativa Río Negro es complementar con diferentes estudios, análisis,
capacidades, infraestructura, complementar lo que es esa línea de base. Y lo complementa, me parece, con dos o tres cosas que son interesantes. La primera es que apalanca el trabajo de cada uno de los ministerios. Esta iniciativa Río Negro apalanca el trabajo que hace el Ministerio de Ganadería en su unidad de servicios agrícolas, en su unidad de DINARA, que es la que vela por el tema de los pescados, en su unidad de recursos naturales. Y a su vez lo hace en una manera coordinada con los tres ministerios que estamos involucrados en este tema: ambiente, industria y ganadería. Entonces, la iniciativa Río Negro lo que busca es un conjunto de estudios y análisis que hacen los diferentes ministerios en el marco de sus competencias, que lo que permiten es generar información que complementa esa línea de base que ya ha sido presentada en otras instancias. Eso me parece que está bueno definir esta instancia para que quede claro qué es y qué no es esta instancia. Yo no voy a entrar en mucho detalle de lo que van a ser las presentaciones de los técnicos, que no van a ser los técnicos muchísimo mejor que nosotros, pero sí me parece que está bueno mencionar algunas de las cosas que a ganadería le preocupa enormemente, y a ustedes, que son los que viven y vivimos cerca del río, nos preocupa enormemente. Pero este proyecto, por ejemplo, a ganadería le ha permitido determinar cómo es la velocidad que se degrada el uso de los agroquímicos, aspecto que siempre es controversial y discutido. ¿Cuál es la velocidad que se degrada los agroquímicos en las veras de los ríos? Y se han detectado cosas bien importantes. Por ejemplo, que la velocidad de degradación de esos agroquímicos es superior a lo que marca la bibliografía internacional por las condiciones específicas que tiene Uruguay. Y ese es uno de los ejemplos y los resultados interesantes que hay con respecto a iniciativas. Y todos los proyectos que van a ser presentados en el día de hoy, me parece que lo que más que contribuye, es, con este ejemplo muy concreto, es a que la ciencia esté arriba de la mesa a la hora de conversar estos temas. Porque si la ciencia no está, va a estar las creencias de cada uno de nosotros. Y cuando eso sucede, cuando las creencias pasan por arriba de la ciencia, eso nos puede llevar a cometer errores y a comprometer el desarrollo. Porque acá claramente tenemos que nosotros preservar el medio ambiente, pero también tenemos que preservar el trabajo y el bienestar de la gente. Y eso es una tensión que hay que reconocerla, que hay que gestionarla y hay que estudiarla. Y este tipo de proyectos lo que contribuye en estos ministerios y en estas unidades ejecutivas de estos ministerios es avanzar con ciencia para que podamos tomar mejores decisiones y decisiones más informadas para todos los actores. Yo creo que otra cosa importante de esta actividad es esta, es la de dar cuenta. O sea, estas actividades las hemos hecho en varios lugares y es presentar los resultados a las fuerzas vivas, a los diputados, a los ediles, y contar en qué está, y generar un ámbito de ida y vuelta, que eso me parece que es especialmente enriquecedor para todos. Está la prensa que contribuye a la amplificación del mensaje. Eso me parece que es otro aspecto destacable. Y lo otro me parece que es importante resaltar, es que esta iniciativa Río Negro, que viene de hace un tiempo y que lo que hemos hecho nosotros es ejecutarla, mejorarla, corregir las cosas que había que corregir, tiene una proyección hacia adelante. La idea es que este espacio de trabajo, que ha sido súper exitoso, de coordinar 3 ministerios, de apalancar lo que hacen cada uno de los ministerios, bueno, dejar una estructura conformada para que esto sea un espacio de trabajo permanente para poder seguir monitoreando, analizando y trabajando sobre un recurso tan importante como es nuestro Río Negro. De mi parte, agradecerle enormemente la presencia. Creo que va a ser una jornada bien rica, bien provechosa. Agradecer de vuelta la presencia de todos ustedes y esta actividad espero que la aprovechen porque la armamos por y para ustedes. Muchas gracias. Como se dijo, los 3 partidos representados en el Parlamento por Soriano, señores ediles de varias juntas departamentales, director de Durazno también que está presente aquí, seguramente se me va a escapar, pero algunos técnicos y vecinos y por supuesto que la prensa. Gracias por estar aquí. En realidad esto es parte también de un proceso también de este programa que se llama Iniciativa para Río Negro, que ya muy bien lo narró, lo identificó el subsecretario Walter Berry. Tiene que ver con ese decreto del 2018 y esto es importante también ver lo que son las políticas de Estado. Cuando comienzan en un periodo se
se continúan independientemente de quién esté al frente del gobierno, y la idea es que sigan continuado porque en definitiva tiene que ver con los recursos naturales del país, con el Río Negro como uno de los recursos fundamentales de nuestro territorio. Es la primera etapa, y esto tiene que ver con rendir cuenta a la sociedad de lo que se ha hecho por parte de este proceso en el que han participado más de 100 técnicos, más de 100 profesionales, 3 ministerios que están aquí representados, más el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la Universidad de la República con varias facultades, la Universidad Tecnológica con su sede de Durazno y la Universidad de Montevideo con el programa de producción más limpia. O sea que es un programa que en definitiva ha tenido un trabajo muy intenso de mucha gente. A pesar de las dificultades, a pesar de la pandemia, a pesar del cambio de gobierno, el trabajo no ha parado y hay una cantidad de gente que ha dedicado muchísimas horas, muchísimo trabajo, muchísimo empeño en que esto saliera adelante. En realidad, lo que se ha hecho fundamentalmente, primero, que era muy importante, entender el río, comprenderlo. Es un río muy complejo, que nace en Brasil, en Valle, que cuando ingresa a Uruguay ya nosotros no tenemos soberanía sobre lo que puede ingresar o no, viene con el agua que viene, de una zona muy productiva como esa zona de Brasil, entra a nuestro país, tiene aportes de diferentes cuencas, tenemos el río Guavillú, el Tacuarembó, más acá el río Xí, una serie de localidades que viven en el río, que toman agua del río y que vuelcan sus desechos al río. Tenemos 3 represas, una de ellas que va a cumplir 100 años dentro de poco, o sea que de alguna manera hay una actividad humana muy intensa en el río, y como muchas cosas no le hemos puesto toda la atención en todo ese proceso y no lo hemos visto integralmente. Íbamos haciendo cosas en el río, por un lado o por otro, pero no con una visión integral ni integradora de ese recurso tan importante. Entender entonces cómo funcionaba la cuenca era muy importante. Creo que también, no sé si lo decía Walter o Nacho, saber que en una de las represas el agua demora 45 días en salir y en otra 1 día y medio. Es un cambio muy importante, por lo menos a mí me impactó mucho para ver cómo era la dinámica y entender el proceso del movimiento del agua. Por supuesto, los sedimentos, y ahí también tenemos que ver con lo que es la producción, algunos sedimentos que vienen cargados de nutrientes, de actividades productivas, y otros que no, que naturalmente del suelo. Estudiar y entender la cantidad y la calidad del agua. Ahí medir con caudalímetros qué agua viene en qué momento del año, qué cantidad pasa, y después la calidad con mediciones que tienen que ver, algunas con imágenes satelitales, con última tecnología, que se ven desde un satélite, y por el color del agua podemos saber la turbidez, la temperatura, la clorofila, y por otro lado con estaciones permanentes, boyas que están instaladas. Se compraron 4 boyas de última tecnología que están instaladas en el río y que también envían información satelital cada 30 minutos a un satélite que baja después a las computadoras en Montevideo, del Ministerio de Ambiente. Estos son elementos que ya se compraron con esta iniciativa y ya están instaladas en el río y que van a quedar, por supuesto. Las actividades humanas, como decíamos, actividades que tienen que ver con la residencia, y ahí también hay uno de los programas del río que nosotros pocas veces lo nombramos, pero que es muy importante, la infraestructura y la obra que se realizó en saneamiento, que tiene que ver también con los impactos que hace la actividad humana en cualquier río. Ustedes acá en Brasil lo tienen bien claro porque es uno de los debes todavía que se va, si Dios quiere, en este periodo a terminar. El tema de las actividades de los residuos sólidos, toda la mala gestión de residuos sólidos urbanos que uno hace en cualquier lugar del país, termina en una cuenca, por una cañada, por la boca tormenta, va a una cañada, que va a un arroyo, que va a un río. Entonces ahí también hicimos un estudio sobre 7 localidades, o 6 localidades en la cuenca alta del Río Negro para mejorar la gestión de residuos sólidos urbanos que impactaran menos en lo que es la calidad de agua del río. Ni que hablar la producción y la industria. Y ahí el programa que decía Walter,
de industria más limpia, trabajaron con 11 proyectos creo, mejorar el desempeño de 12 industrias que están en las márgenes del río y en lo que es la producción agropecuaria, tanto ganadera como de agricultura, para generar espacios de, un poco las medidas que se tomaron en su momento en Santa Lucía, espacios de amortiguación donde los humedales, los bañados, el monte nativo genere ese filtro necesario para impedir que la actividad productiva genere residuos que impacten en la calidad de aguas. Todo lo que tiene que ver con la biodiversidad dentro del río, la biodiversidad en el entorno del río y la biodiversidad también en las zonas aledañas de la cuenca, los afluentes, que también son un filtro necesario e importante de mantener, cuidar, preservar y aumentar. Y por supuesto que también, no menor, lo que es la participación ciudadana y la gestión territorial, y ahí sobre todo trabajando con las comisiones de cuenca, en el fortalecimiento de las comisiones de cuenca, que son ámbitos que se han creado en el país, donde está el Estado, los usuarios del agua y la sociedad civil, para en conjunto discutir y definir lo que es la gestión de cada una de las cuencas del país, en particular la Río Negro, y por último, y tampoco menos importante, lo que es la educación ambiental. Si no cambiamos la cultura de cómo cuidamos nuestros recursos naturales, y en particular el agua y fundamentalmente el Río Negro, no tenemos futuro en este país. Y yo creo que la prueba más clara ha sido la crisis que hemos vivido, la crisis que hemos vivido, que en realidad se centra mucho en lo que tiene que ver con Montevideo y su área metropolitana, pero que en realidad es una crisis de todo el país y que de diferente manera la hemos vivido en todo el territorio, en la producción agropecuaria, los impactos sociales y ni que hablar también de los impactos ambientales. Estamos ahora cumpliendo con la rendición de cuentas de lo que se ha hecho hasta ahora. 30 proyectos, como decíamos, 3 ministerios, más el Ministerio de Vivienda, más de 100 técnicos, varias universidades, la sociedad civil, los productores, los gobiernos departamentales, los gobiernos locales, pero claramente esto es un tema que no puede terminar aquí. Aquí nos dejan recomendaciones, nos dejan insumos de la ciencia, como decía Nacho, que están arriba de la mesa y que ahora nos obligan a tomar decisiones. En función de esa información y de la ciencia con sus resultados, nos obliga a tomar decisiones para mejorar, revertir el proceso de deterioro del Río Negro y mejorar la calidad y también mejorar el aprovechamiento de este recurso tan importante para la vida y para el desarrollo. Estamos trabajando en eso, esto es la primera etapa, vamos a seguir trabajando. Se aprobó este año un decreto del Poder Ejecutivo que si bien pone como límite en marzo del 24 la culminación de esta primera etapa, después deja abierta la segunda etapa para que el Estado uruguayo, con los 3 ministerios que encabezan esta iniciativa, continúe adelante con estos proyectos de mejora de la cuenca del Río Negro. Así que muchas gracias por estar y vamos ahora seguramente a escuchar muy buenos resultados de los equipos técnicos. Un placer y seguimos trabajando.